Hola amigos, chicos, chicas y chiques, bienvenidos a la entrevista imposible. Como os prometí en su día, hoy tenemos aquí a Albert Einstein, se ha hecho de rogar, pero de tanta entrevista que le pedían, pero ha decidido venir desde Ultratumba el primero a la entrevista imposible. Por tanto, aquí lo tenemos. Muy buenas noches, Albert. Gracias por haberte trasladado de Ultratumba hacia mi programa. Es un honor para mí empezar este podcast tan importante, ¿vale? Y sobre todo con tu presencia, ya que para mí eres el científico más relevante e importante del siglo pasado, ¿no? Y creo que también de la actualidad, pues como aquel que dice, eres un poquito como patrimonio de la humanidad. Al contrario, mi querido Jordi, es un placer estar aquí contigo. Por lo que ya hemos hablado fuera de cámaras y en base a los invitados que has comentado que has traído, no dudo que vas a tener y estás teniendo un programa de mucho éxito, no tengas ninguna duda. Bueno, mira, si yo ahora mismo, por ejemplo, comentara en Google o Wikipedia, por defecto me imagino que entre tus datos personales saldría o nos diría que se te considera el científico más importante del siglo XX. ¿Tú realmente crees que es así? Bueno, la verdad es que no sé si soy yo el más adecuado para responder a esta pregunta, pues si hago no soy narcisista. Pero sí que verá que misión querer y entender en vida que parece sí, aunque curiosamente creo que el 95% de la población mundial que me admiraba tanto no entendía prácticamente nada de lo que exponía, aunque la verdad es que es bastante difícil de entender, todo se ha dicho. Bueno, y entonces realmente, ¿quién crees que comparte este honor contigo? Si tuvieras que nombrar, por ejemplo, alguno a lo largo del siglo XX o quizá a lo largo de cualquier siglo. Pues yo creo que Isaac Newton y Galileo Galilei, aunque seguro que me dejo a muchos por el camino, sin duda alguna. Vale, y entonces, ¿por qué estos dos en concreto? Bueno, pues creo que Galileo Galilei, porque revolucionó toda la ciencia y artes en la etapa de la ilustración, quizás la etapa más importante desde mi punto de vista. Y sobre Isaac Newton, porque realmente fue el padre absoluto de la física moderna. Sin sus pensamientos, querido Jordi, no creo que hubieran existido los míos, para ser realmente sincero. Bueno, perfecto. Entonces empecemos un poquito, Albert, con las preguntas quizás un poquito más profundas. ¿Una persona como tú cree en el infinito? La verdad es que si me preguntas sobre el infinito, te tendré que preguntar cuál de los infinitos, porque físicamente para mí hay dos tipos de infinitos. El primero es el de la estupidez humana y el segundo el del universo. Y la verdad es que el del universo, que sería por defecto el que me compete, no estoy totalmente seguro. Pero el de la estupidez humana sí que estoy totalmente seguro. Pero como sé que te va a interesar una respuesta más directa, te diría que sí, creo en el infinito. Vale, una vez te has definido, respuesta interesante. Seguro que todas las que nos das van a ser la bomba. Por ejemplo, ¿qué opinión tienes sobre Dios? Que por cierto, os recuerdo que va a venir a este programa también a ser entrevistado. ¿Qué opinión tienes sobre Dios? Bueno, antes de responder a esta pregunta, tengo que matizar que me considero un no creyente profundamente religioso. Por tanto, para mí la palabra Dios es la expresión y el producto de las debilidades humanas. Ok, y si te preguntara sobre la Biblia, ¿qué opinión me darías? Bueno, yo creo que la Biblia es la colección de leyendas venerables, pero sinceramente más bien un poco primitivas. Vale, y una vez me cuentas esto, ¿qué les dirías a los muy religiosos o a los muy creyentes? Bueno, yo les diría, es una pregunta bastante compleja, pero yo les diría que la creencia ciega
en un ser supremo es el mayor enemigo de la verdad. Lo que sí que es curioso y no deja de sorprenderme es que esa supuesta palabra llamada Dios puede hacer más fuerte y más resistentes a las personas frente a cualquier adversidad o dificultades en la vida. Igualmente, el que crea que ese famoso Dios juega a los dados con el universo, no es así, querido Jerry. Cada persona tiene que labrar su propio destino. Las cartas están echadas desde un principio de la vida, pero a uno le irá bien o le irá mal en la vida según cómo sepa jugar esas cartas, claro está. Entonces, por esta regla de tres, Albert, ¿tú crees que religión y ciencia se pueden combinar? Bueno, no es que se puedan combinar y no se puedan combinar. La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Además, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y si, por ejemplo, existiera un hipotético Dios, ¿vale? Que cada uno, pues yo creo que tenemos el nuestro, en realidad creo que es nuestra alma, pero bueno, ahí habría un debate extenso. ¿Qué crees que le diría al ser humano, pero siempre pensando desde el punto de vista de la ciencia? Son preguntas muy complejas las que me estás haciendo, pero quizás yo diría, pues no sé, deja de estar ya rezando y dándote golpes en el pecho, sal al mundo exterior y disfruta de la vida. Goza, canta, diviértete de todo lo que yo he construido para ti. Y sobre todo, deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que eras un pecador o que tu sexualidad sea algo malo y que vayas al infierno. Pero sobre todo no me culpes a mí por todo lo que otros te han hecho querer sobre mí. Y sobre todo también deja ya de pedirme perdón, porque yo no puedo castigarte por tus pecados. Si yo fui quien te hice, simplemente respeta a tus semejantes y no hagas a nadie lo que no quieras para ti. Así podrías reír durante media hora, dado que sería el Dios. Pero la verdad, querido Jordi, es que no me apetece una mierda. Y por ejemplo, Albert, ¿qué opinas del mundo que hemos creado actualmente? ¿Tú crees que realmente se puede cambiar algo y sobre todo a mejor? Bueno, el mundo que habéis creado actualmente creo que es un proceso en sí de vuestros pensamientos. No se puede alterar sin cambiar la forma de pensar, eso es obvio. Habéis creado una sociedad que premia al siguiente y se ha olvidado del regalo que viene en ese paquete, que es la vida en sí misma. Ya que hablamos así de cosas variopintas y características, ¿te produce algún pensamiento en especial la mente humana? Claro, por supuesto que muchas, querido, pero tendría que ponerme a filosofar y para eso te recomiendo a otro tipo de invitado, pero si me tengo que decantar por alguna frase en concreto, sería quizás la mente humana es como un paracaídas, solo la funciona si la tienes abierta. Bueno, muy bien, Alberto, ahora muy bien. Mira, cuando abrimos este canal, perdón, y mientras pensaba un poco la idea a desarrollar, ¿no? De todos los que han pasado por aquí, las preguntas y sobre todo lo que quería preguntar, decía, digo, bueno, a ver, las preguntas son típicas y variopintas y un poquito qué piensas de esto y qué piensas de otro, ¿vale? Pero en este caso me interesa saber sobre todo, a mí personalmente, me imagino que a nuestros espectadores también, ¿cómo se vivía en tu juventud siendo Albert Einstein? Digamos, ¿cómo se desarrollaba tu día a día? Y en este caso, por ejemplo, si no te importa, nos centramos en especialmente quizá entre el 1900 y el 1950, dádase tu juventud, y creo que ya, bueno, sí creo no, ya acabada la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aunque pueda sonar un topicazo,
por etapas como cualquier ser humano. En ese aspecto sí que no soy diferente a nadie. Perdona que me molesta el pelo y no puedo verte bien. Si empiezo quizás por el 1900, como tú me preguntas, piensa que aún era un joven estudiante, no muy destacado, ya que mi cabeza siempre estaba dando vueltas y nunca me había podido concentrar en los estudios. Está más que claro que ninguno de mis profesores hubiera apostado mucho por mí, eso está claro. Estaba tan despistado por lo confundida que estaba mi cabeza, Jordi, que más bien llegué a considerarme como un perdedor. Incluso me atrevería a afirmar que cuando mi papá falleció, creo que fue en el 1902, murió con el pensamiento de que yo era una desgracia para la familia, desgraciadamente. Bueno, la verdad es que sorprendentemente primera etapa. Yo te diría que casi increíble de querer, pero chula, chula, chula. Teniendo en cuenta dónde llegaste, Albert, entonces digamos que ¿cuándo dirías tú que empieza a cambiar tu vida? Pues creo que quizás cuando me trasladé a vivir a Berna, la capital de Suiza, allí conseguí un trabajo en la oficina suiza de patentes gracias a un amigo que tenía residiendo allí. ¿Y en qué consistía dicho trabajo? Pues mira, era sencillo. Dicho trabajo consistía en revisar solicitudes realizadas al gobierno por toda clase de inventores. Y como no me quedaba otra que desmenuzar todas las informaciones que contenían esas solicitudes, tuve tiempo para empaparme de ideas y conocimientos de todo tipo de inventores y emprendedores, por supuesto, ya que me divertía mucho y me dejaba suficiente tiempo como para pensar en el universo. Sin duda alguna, en esa época fue cuando mi cerebro empezó quizá a reflexionar sobre todo tipo de problemas físicos. Y creo que si no me falla la memoria fue en 1905, querido Jordi, cuando empecé a publicar mis primeros artículos. Bueno, a mí personalmente también una de las cosas que más me intriga sobre la mayoría de genios que ha habido en la faz de la Tierra, y especialmente en tu caso, es como digamos cómo fluyen las ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, sé cómo me fluyen las mías, pero yo no soy un genio. ¿De qué manera, por ejemplo, un genio empieza a tener la tormenta de ideas y también el futuro desarrollo de ellas? Bueno, yo en mi caso en concreto te lo puedo describir perfectamente, sin duda alguna, la soledad, con una pipa entre mis manos y una buena chimenea de fuego cerca de mí. A partir de ahí el pensamiento lógico y la imaginación es importante, pues la lógica te lleva de la A a la Z y la imaginación te lleva a todas partes. Y, por ejemplo, cuando estabas desarrollando los pensamientos o formulando la idea sobre la teoría de la relatividad, ¿no? Por poner tu caso, tu mejor ensayo quizás, o tus mejores publicaciones, ¿pensabas al mismo tiempo en cómo poder explicarlo al mundo científico de aquella época sobre todo? ¿Y te imaginabas la importancia que tendría para la humanidad todo lo que estabas creando? No, para nada. Nunca en mi vida pensé en el futuro, básicamente porque llega demasiado pronto. Eso tenlo en cuenta. Preferiría dedicar mi tiempo, pues bueno, quizá a disfrutar mientras creaba, cosa que por cierto recomiendo a los creadores de contenido actuales que están escuchando o leyendo esta entrevista. Y sobre tu segunda pregunta, te diría que en su momento era imposible que pensara que mis ensayos alcanzarían tanta popularidad, pues piensa que en aquella época me tocó vivir las revistas científicas publicadas por mis colegas de profesión, que eran las que le daban importancia o no a lo que uno estaba creando.
¿Y entonces no te daban importancia las revistas de la época? Pues la verdad, querido Jordi, es que no había ni la mitad de canales de información que tenéis y disfrutáis en la actualidad. Y para ser justos, te diré que mi teoría la desarrollé en dos partes. La relatividad y a los 10 años la amplié con la gravedad. La verdad es que ese dato es totalmente desconocido para mí. Yo pensaba que el éxito, tu éxito en concreto, había sido un poquito más inmediato, la verdad. Pues no fue así exactamente. Con el paso del tiempo y con una edad más avanzada fue cuando empecé a explicar al mundo mis conocimientos a nivel más globalizado. Prácticamente se puede decir que con esta imagen de viejales enrollados. ¿Ok? También es cierto que muchos científicos y gobiernos de diferentes naciones me invitaban muy generosamente a explicar mis teorías en eventos o seminarios a nivel popular, aunque a veces tenía la sensación, Jordi, de que tales eventos, de los 1000 participantes que hubiera, solo 10 de ellos entendían bien lo que yo estaba explicando. Bueno, perfecto. Vale, y mira, entre las muchas fábulas e historias sobre tu vida, una de ellas dice que fuiste el padre o uno de los padres de la bomba atómica. ¿Qué tienes que decir sobre este tema en concreto? No dudes que es totalmente falso. Es posible que mis deducciones teóricas abrieran el campo de la investigación del futuro desarrollo de la bomba. Eso no se puede negar. También quizás influyera mi carta al presidente Roosevelt de Estados Unidos, alertándole de los avances del gobierno nazi en la materia. Pero lo que sí que te puedo asegurar, querido, es que yo no participé en el proyecto Manhattan.